Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta y el Estado Nacional del presidente Alberto Fernández, que no quiere cederle terrenos decididos por el expresidente, cesiones decididas por el expresidente Mauricio Macri. ¿Es una guerra política contra el macrismo o es una medida justa y necesaria? Estamos con nuestro móvil para tratar este tema. Muy buenas tardes, Jerónimo Mura. Buenas tardes, Luciana. Y aquí estamos junto a Margarita Charrier del Observatorio Metropolitano del CEPAU para un poco preguntarle, Margarita, ¿cuál es la interpretación que se puede hacer detrás de esta decisión del Gobierno Nacional? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Luciana, creo que esto es una decisión que es como el final de una historia o el principio de otra. Nosotros hemos trabajado bastante desde el observatorio en mostrar lo que ha significado, lo que significa para la ciudad la subasta, las ventas, la transferencia a la venta, las subastas de las tierras del Estado. Nuestra preocupación, y te lo tengo que explicar desde nuestro lugar, digamos, nuestro lugar es nuestra preocupación por la ciudad, por el resultado urbano, por el resultado para los habitantes, por el resultado para la metrópolis, del uso de las tierras, de las transferencias de la nación a la ciudad. Así es que empezamos los trabajos y la muestra de volumen y la localización de estas tierras que empezaron a transferirse, que son del Estado Nacional, pero que tenían como objeto, tienen como objeto, tuvieron como objeto realizar algunas obras y solventar obras de la ciudad, que seguramente en una buena parte, y creo yo, son necesariamente compartidas. Si yo tengo que hacer una obra sobre el ferrocarril, las tierras son de la nación, las normas que se pueden dar a esas tierras son de la ciudad, y lo mejor que puede pasar es que la ciudad y la nación se pongan de acuerdo en qué hacer con esas tierras para el mejor uso en términos de los habitantes de la ciudad, del país, porque esto es la capital, de qué se hace con las mismas. Hay algunas que son estructurales, permitime, estoy haciendo un largo relato, pero algunas son significativas, que es la modificación de la traza ferroviaria, de lo que se puede ir rehabilitar o reacondicionar del puerto de Buenos Aires, que creo que es un tema que tiene que tratar la ciudad con la nación en conjunto, y que después deviene en otras cosas que a mi modo de ver pertenecen a como a otro circuito. Los temas legales, la transparencia, la forma de transferir y los derechos del resto del país, digamos, porque hay tierras del Estado que en realidad pertenecerían, digamos, los resultados de sus ventas a beneficios para diversas provincias. O sea, en este contexto podemos hablar de qué significa este tema, digamos, porque es como una consecuencia de estas cosas. Y te puedo decir qué cosas pienso que están bien y qué cosas no. Digamos que creo que han sido no bien manejadas, ¿tá? Bueno, hasta ahí un raconto. ¿Por qué nos ocupamos de esto? ¿Cuál es nuestra preocupación? Me parece que no me escucha. Ah, ahí está. ¿No? Margarita, sí, si me permite, sí, porque tengo muchas preguntas en relación a lo que usted expuso inicialmente. Primero, a ver, sí, en esta discriminación que usted hace de la situación, por un lado el Estado Nacional posee tierras adyacentes, por ejemplo, a las vías de los trenes, que pertenecen a todos los argentinos, ¿no? Esta es la idea. Ahora, en relación a la ciudad de Buenos Aires... De hecho, le pertenecen los trenes, por eso hay tierras alrededor. Bien, entonces, la primera pregunta que se impone hacer es si esas tierras se deben ceder solo a la ciudad de Buenos Aires, porque se encuentran en ese cercanísimo a ese territorio, o deberían ser tierras que son vendidas y que lo que se obtiene de esas ventas sea distribuido de una manera racional a todo el territorio, a las distintas jurisdicciones. Esa es una primera pregunta. Bueno, has tocado uno de los puntos. Uno de los puntos es el patrimonio nacional, cómo se reparte, claro, en el conjunto de la nación. Ese es un punto que
Yo creo que hay que ubicarlo en términos de los objetivos del proyecto nacional, por un lado. Uno podría pensar que es necesario o no necesariamente es proporcionalmente tiene que ser repartido, sino qué le viene bien hacer al conjunto del país, en qué localización y qué es lo que daría mejores, no sé, cumplimiento de objetivos, resultados, porque tengo un proyecto. O sea, a mí no me parece que eso es directo, no es que yo tengo 100 pesos y lo reparto homogéneamente sobre los 40 millones. ¿Da? Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué el Estado Nacional se fija en las tierras que cede a la Ciudad de Buenos Aires y no hay ningún cuestionamiento a tierras que puede estar cediendo en otras provincias, en Tucumán, en Córdoba, en Salta? No sé, porque debe haber cesiones también en otras provincias, seguramente. Bueno, no, perdona, pero mira, yo no me atrevo a hablar sobre lo que está haciendo, que sé de oídas nada más, que bueno, había una intención de reordenar en algunas ciudades las tierras ferroviarias en relación a crecimientos de las ciudades o reoferta de las tierras, etcétera. No me atrevo a hablar de eso porque yo sobre lo que hemos trabajado es sobre esta localización, esta es nuestra historia, nos ocupamos del área metropolitana y es sobre lo que tenemos información y hemos trabajado la información. Bien. Y Margarita, en relación a los 31 escrituras que están cuestionadas por el decreto publicado en el boletín oficial, las 31 sesiones del expresidente Mauricio Macri a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué información tienen ustedes? ¿Ustedes también las cuestionan? No, nosotros más que cuestionarlas decimos que si es necesario revisarlas, hay que revisarlas. Ahora, yo quisiera poner el foco en lo que es el objetivo de esto. A mí, y nos ha preocupado enormemente, es que una parte de la transferencia y de las ventas tenía que ver con obras que no necesariamente se hacen en la ciudad, pero que tienen que ver con un beneficio, diría yo, metropolitano. O sea, la continuación de las estructuras ferroviarias, la liberación de pasos, la posibilidad de acceder mejor al centro de la ciudad en el que operan todos los habitantes del área metropolitana, digamos, si eso obedece un proyecto y si es transparente la forma en que yo resuelvo esa venta, transferencia, etcétera, me parece que es lo que tiene que hacer un país civilizado, digamos, es pensar cuál es el objetivo mayor que tenemos en beneficio de todos. Si ese beneficio de todos en alguna parte se localiza en términos de la inversión en el centro de lo que es el país, bueno, habrá que ver si ese es el mecanismo. Yo qué sé, lo puedo relatar con otros países, si es bueno tener todo en el Pompidou o tener 7 museos por toda Francia, digo, y yo sé que se discutió eso en Francia, ¿eh? O sea, se localizó en el Pompidou porque, bueno, porque la gente, porque no sé qué, es una decisión nacional. Ahora, yo no estoy discutiendo en este momento eso, sino nuestra preocupación es que esas tierras si se pasaron primero de una a una, en lo que vemos, por decirlo de alguna manera. O sea, que nosotros lo que hicimos fue mostrar que existía una cantidad y que estaban localizadas en un sector y que detrás de todo ese sector no existía un proyecto de la ciudad o de la nación o su conjunto que no diera normas por locales, digamos, o sea, una a una, como se votaron en la legislatura, sino pensar para qué se necesitaban en la ciudad, que sirven para todos, o sea, no solo sirven para los habitantes. Claro, lo que pasa es que el decreto no observa ese tipo de cosas, observa el valor en que se cedió y observa la fecha en que se cedió, que fue en los 2 últimos trimestres del año pasado. Pero bueno, vamos a seguir este tema para terminar de entenderlo y terminar de entender cuánto de política está atravesando esta discusión necesaria para la Ciudad de Buenos Aires y cuánto de planeamiento urbano en beneficio de todos. Muchas gracias, Margarita. Seguramente las dos cosas. Seguramente las Muchas cosas. gracias. Gracias, Margarita. Gracias, Jerónimo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, el gran debate de estos días que se inició el viernes.